Bien, pues vamos a continuar. El tema lo he titulado La confianza en Dios en tiempos difíciles. Sí, son tiempos muy difíciles que en la Escritura nos dice, Jesús nos dice que cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Y son tiempos difíciles porque aunque la gente, las personas profesen decir que creen en Dios, realmente en sus hechos pues lo niegan, realmente no dan una evidencia que pues que creen en Jesús, ¿sí? Y son tiempos muy difíciles y pues vamos a darle lectura. Lucas 12 dice, 12:13, le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Vamos a pedirle a Dios que nos hable. Señor, nos hemos acercado, Señor, para aprender de ti, de tus palabras, Señor. Queremos que esta tu palabra, Señor, resplandezca en nuestro corazón, que nos dé vida, Señor, que a través de tu Espíritu, Señor, nos sigas hablando como lo has estado haciendo, Señor, semanas anteriores. Señor, que podamos verte, Señor, que cada uno de los presentes puedan entender, Señor, ese amor tan grande que tienes para con ellos. Señor, en el nombre de Jesús te lo pido, amén. Bien, vemos que la Escritura nos dice que se acerca una persona, sí, se acerca a Jesús y le pide a Jesús ayuda, le dice: dile a mi hermano que parta conmigo la herencia. Sí, podemos ver que quizás el padre falleció, el hermano o ellos heredaron, pero algo que nos dice la Escritura en el Antiguo Testamento, en Deuteronomios, había una ley que al primogénito, al hermano mayor, le correspondía lo doble, ¿sí? Lo doble de la herencia. Y quizás por eso el hermano, al ver que su hermano había heredado más, quizás eso lo llevó a decirle a Jesús, sí, para que intercediera, para que lo ayudara. ¿Cómo es posible que mi hermano pues tiene más que yo? ¿Sí? Podemos pensar de esa manera. Y Jesús, quizás molesto, porque realmente no es lo que Jesús estaba enseñando, no es lo que Jesús quería que la gente buscara, ¿sí? Y Jesús le dice: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Esta palabra, este pasaje que está en el 15, es muy importante para nosotros. Y es la verdad principal de estas palabras, de este escrito que está aquí. ¿Por qué?
Porque muchas veces quizás nosotros no somos avariciosos, ¿sí? Y quizás usted puede decir o podemos decir, bueno, esto es para una persona que ama el dinero, que está buscando la abundancia, y sí es verdad. Aquí lo está diciendo, una persona que ama la avaricia, que se afana, que trabaja muchísimo, siempre está pensando en las riquezas, añadir más, siempre tener más, ¿sí? No le importa a quién roba, no le importa a quién hace daño, no le importa destruir su familia. El objetivo es tener más, el objetivo es tener abundancia, con la finalidad del día de mañana, pues yo ya no trabaje, yo ya pueda tener mucho de qué vivir, ¿sí? Pero, como le decía, quizás no sea esa nuestra intención, nuestro corazón, pero hoy en día el hombre es lo que está buscando, las cosas materiales. Hoy en día el hombre está viviendo solamente por las cosas materiales, buscando cubrir las necesidades físicas, ¿sí? El hombre está haciendo eso, el hombre se afana, se esfuerza en su trabajo, tiene una visión y es bueno que la persona sea profesionista, es bueno que tenga un mejor puesto, sí. El problema es esto, el problema es que no toma en cuenta a Dios. Toda su vida la dedica para él mismo, ¿sí? Y quizás puede ser su intención buena para que mi familia viva mejor, para darle algo mejor a mi familia, sí, es bueno. Pero ¿qué vemos en las Escrituras? Nos pone Jesús este ejemplo, esta parábola, que dice, las parábolas muchos pues dicen que no es cierto, o sea, es algo figurativo, sí, pero las parábolas son ejemplos de algo real, sí. Jesús cuando hablaba una parábola, era de un acontecimiento que había sucedido, de algo que ellos sabían, que ellos entendían, ¿sí? Y aquí Jesús les dice esta parábola, les pone el ejemplo, mira, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Este es el mensaje que Jesús nos transmite. ¿De qué nos sirve el entregarnos completamente al trabajo, el entregarnos completamente a algo mejor, a una vida mejor, el estar buscando, si realmente no vemos la otra parte de nuestra persona, que también tenemos un alma? No solo somos cuerpo. La Escritura dice que Dios nos formó, que tenemos espíritu, que tenemos alma y que tenemos un cuerpo que vemos. Y lamentablemente siempre buscamos cubrir esa necesidad física de la comida, del vestido, como más adelante lo vamos a ver, que Jesús lo menciona, pero no nos preocupamos en la necesidad del alma. ¿Sí? La Escritura en Eclesiastés nos dice que Dios puso eternidad en el corazón del hombre, ¿sí? Dios ha puesto en su corazón una eternidad, su alma es eterna, ¿sí? Y si usted se está preocupando mucho por las cosas materiales y no está buscando a Dios, le va a suceder como a esta persona, que esta persona quizás ya se sentía satisfecho de todo lo que había logrado y ahora sí estaba pensando disfrutar, pero nada nos garantiza la vida, nadie nos garantiza la vida, ¿sí? La Escritura nos dice que somos momentáneos, somos como la neblina que se aparece y desaparece, ¿sí? Como la hierba del campo. ¿Quién nos va a garantizar que vamos a vivir muchos años o esos años que pensamos? Sí,
pensamos en cuando llega la edad de 60, 70 años, bueno, ya no voy a batallar. Es bueno, yo no digo que no es bueno, pero cuando lo estamos poniendo como prioridad, cuando estamos realmente buscando eso sí es malo, porque no estamos buscando realmente el estar bien con Dios, ¿sí? Porque no le estamos dando importancia a nuestra salvación, no estamos pensando, ¿cómo me ve Dios? ¿Qué piensa Dios de mí? ¿Se agrada de mi vida? ¿Se está agradando? ¿Estoy haciendo lo bueno? Si Él viene o si Él me llama, ¿estoy bien delante de Dios? Esta persona no estaba bien delante de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice la Escritura que la avaricia es pecado y que las personas que practican ese pecado no van a entrar al reino de Dios, ¿sí? Vemos que esta persona pues se perdió. Dice, así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Continuamos, dice, dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo, y mañana es echado al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscar el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Sí? Vemos que Jesús que le habla a sus discípulos, ¿sí? Aquí dice, dijo luego a sus discípulos, ¿sí? Primero le habló a la multitud, le dice a la gente que estaba alrededor, pero ahora vemos que Jesús se dirige más a sus discípulos y les dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeremos, ni por el cuerpo que vestiremos, ¿sí? El significado de afán, ¿sí?, que en griego es merimna, significa ansiedad, preocupación de lo que divide, lo que distrae la mente y lo que hace girar la mente de la persona angustiada en diferentes direcciones. Sí, vemos que es una ansiedad, es una preocupación, la persona se preocupa por el día de mañana, ¿sí? Es lo que nos está diciendo la Escritura, el afán. Jesús nos dice, no te preocupes por el día de mañana. Sí, muchas veces nosotros le damos mucha importancia a las cosas materiales, a las cosas, a los pagos, a las responsabilidades que tenemos. Y es verdad, es bueno ser responsable, pero muchas veces el afán nos roba el gozo, nos roba la paz, nos quita, y eso nos lleva a afanarnos, ¿sí? El afán es una falta de fe, una falta de confianza en Dios. Las personas que se afanan, las personas que se preocupan, ¿sí?, que caen en esa ansiosa inquietud, están batallando con la fe. Y es lo que Jesús le está diciendo. Le dice a ellos, no os afanéis. Mira, no te preocupes. No te preocupes por el día de mañana, ¿cómo le vas a hacer? Y le dice, la vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Le dice, mira, teniendo vida es más importante, es más valioso que el alimento. Y el cuerpo
teniendo buena salud, es más importante que el vestido, ¿sí? Claro, nunca hemos batallado por comida, nunca hemos batallado por vestido, pero aquí lo que Jesús le está diciendo es que no estén buscando las cosas materiales. Es que voy a trabajar más para poder vestirme mejor, para tener mejor, ¿sí? ¿Cuántas personas, cuánta gente no busca las cosas materiales? Tiene un carro pero quiere algo mejor, ¿sí? Y eso lo lleva a afanarse más, a trabajar más angustiado, y el tiempo para Dios y lo que Dios le ha hablado, todo se pierde. Vamos a ver un pasaje que se encuentra en Lucas 18. Vamos a ver Lucas 18. ¿Cómo nos afecta el afán? (18:14) dice: la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. ¿Sí? Aquí lo que nos está hablando es la parábola del sembrador, ¿sí? Aquí Jesús estuvo hablando la parábola del sembrador a la gente, a la multitud, y algo que podemos ver, ¿sí? Jesús les empieza a explicar cómo cuando Él compartía la palabra, o cuando se les habla la palabra por medio de la parábola, cómo cae esa palabra en la tierra, o cómo la recibe la gente. Y una de ellas dice: la que cayó entre espinos. Estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes. Mire lo que estamos viendo, hablando del afán, y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. ¿Sí? Si usted se ha preguntado por qué no he conocido a Dios, por qué no lo he encontrado, si usted se ha puesto a pensar, mire, una de las cosas es esto, que aunque Dios le ha hablado, y yo creo que así lo ha hecho, porque Dios no se deja sin testimonio, pasa esto: saliendo quizás de aquí usted empieza a buscar a la rutina de su vida, quizás otra vez al trabajo, quizás puede pasar que aquí estando presente, quizás puede decir la persona: ya terminé, tengo cosas que hacer, ¿sí? La persona no va a ser bendecida de esa manera, si ya está en su mente afanada, si ya está preocupado por los quehaceres, ya está preocupado por las cosas materiales, por el trabajo. Todo tiene su tiempo, dice la Escritura. Entonces podemos ver que la semilla, la palabra que Jesús sembró, y que los espinos representan el corazón, el tipo de tierra donde cayó, ¿sí? Dice que la persona no va a fruto. Por eso usted no puede dar fruto, por eso usted no puede salvarse, no puede encontrar su salvación, porque terminando la reunión usted se va a sus deberes, no toma ese tiempo, no es serio, y no se va a buscar a Dios y le dice: Señor, hoy tú me hablaste esto, hoy me siento identificado, hoy tú me has mostrado esto, yo no lo entendía, o quizás, Señor, ya lo he entendido, pero no he querido. Señor, sígueme hablando, Señor, cámbiame, transfórmame, no me dejes, ya me estás hablando, ya te estoy escuchando, Señor, aquí estoy. ¿Para qué darle más largas a nuestra salvación? ¿Sí? Entonces por eso Jesús le decía a sus discípulos que no se afanaran, ¿sí? Otro ejemplo que les puedo poner se encuentra en Lucas 10:38. Nos dice: aconteció que yendo de camino entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa, y ésta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor,
¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Bien, podemos ver este ejemplo, que también este personaje de Marta, ¿sí? Este personaje que estaba más preocupada por sus cosas, por sus quehaceres. Estaba Jesús en su casa, y en vez de que aprovechara, no era cualquier persona que estaba en su casa quien había venido, sino era el Hijo de Dios, era aquel que nos otorga la salvación, aquel que tiene el poder y toda la autoridad para perdonar nuestros pecados. Ella, por todos los afanes, preocupaciones, no toma en cuenta a Jesús. Sin embargo, podemos ver a María, que le da el lugar, le da el tiempo. Vemos un interés en ella, y esa debe de ser nuestra actitud, ¿sí? Así debe ser nuestro corazón. Mi tiempo para Dios. Tengo que apartar mi tiempo para Dios todos los días, ¿sí? Vamos a continuar. En Lucas 12 dice, considerar, 12:24, considerar los cuervos que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? Aquí Jesús les dice, mira, ¿por qué se van a preocupar? ¿Por qué se preocupan? Mira, les pone el ejemplo de las aves. Ustedes han visto a las aves que están trabajando, batallando ahí. No, ellas son libres, ellas no se preocupan por lo que van a comer. Nuestro Padre Dios, ¿sí? Él es el encargado de alimentarlas, ¿sí? Entonces les pone ese ejemplo para que vean que son seres que Dios tiene cuidado de ellas, y les hace ver, pues ¿no tendrá Dios más cuidado de ustedes, de nosotros? ¿Que no somos seres humanos que tenemos más valor? ¿Que no tendrá Dios más cuidado de nosotros? Dice, y Dios las alimenta, ¿no vales vosotros mucho más que las aves? Sí, aquí algo que Jesús le está diciendo, mira, confía, ten confianza en Dios, confía en Dios. Las aves no se preocupan por nada, los animales no se preocupan, ¿sí? Dios las alimenta porque Él es fiel. Quiero decirle que cuando nosotros nos acostamos, cuando llega la noche, nosotros dormimos y no nos preocupamos. Yo creo que nadie se preocupa si mañana se va a levantar, o hay alguien que se pueda acostar y pueda decir, mañana me levantaré, está preocupado por si va a amanecer. ¿Verdad que no? ¿Verdad que nadie nos preocupamos por si vamos a vivir mañana? Nos dormimos con esa confianza, sabiendo que vamos a poder hacer nuestras actividades. Bien, lo que quiero decirle es que la vida no depende de nosotros. La vida no depende de nosotros. Nosotros no podemos decir mañana voy a vivir. No depende de Dios. Dios es el que nos da la vida. Pero Dios es fiel. Dios es fiel. Dios le da la vida a cada persona. Y hay veces que dice que nos encontramos casos que la persona se duerme y ya no amanece, ya no ve la luz del día, y los familiares se quedan asombrados y dicen, pero si no estaba enfermo, pero si no padecía nada. Bueno, Dios hasta ahí lo dejó. Entonces, le pongo este ejemplo porque así debemos de confiar en Dios. Dios es el que nos provee todas las cosas, y eso es lo que nos transmite Jesús, esa confianza en Él. Dice, ¿y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Pues realmente, aquí lo que entiendo, por más de que trabajemos mucho, no podemos aumentar nuestro nivel, nuestra altura, pues no nos ayuda.
¿sí? También nos dice que consideremos pues los lirios, las flores, ¿sí? Las flores del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, ¿sí? Y dice que ni aun Salomón fue un rey que existió hace muchísimos años en el Antiguo Testamento, hijo del rey David, ¿sí? Que él con toda su gloria, todas sus riquezas, no se vistió como esas flores del campo. Y dice, y si así Dios viste la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada en el horno, ¿cuánto más vosotros, hombres de poca fe? ¿Sí? Si Dios viste a las hierbas, a la flor del campo, los viste con mucha hermosura, es lo que nos está dando a entender, y nada más es por un momento, que no tiene mucho valor, pues cuánto más Dios no nos va a ayudar a nosotros, que somos de más valor para Él, ¿sí? Que dio su vida, que entregó su vida por nosotros. Dice, vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tienen necesidad de estas cosas. Y aquí algo que nos dice, que Jesús nos pide, nos recomienda, dice, mas buscar el reino de Dios y todas estas cosas te serán añadidas. Queremos las cosas materiales, queremos siempre tener alimento, comida. Es el deber que eso le va a corresponder a Dios, ¿sí? Pero aquí nos dice algo, que busquemos primero, buscar el reino de Dios. El buscar implica esfuerzo, ¿sí? Sí, se necesita mucho esfuerzo, no es así tan fácil, ¿sí? Pero tampoco es imposible. Vamos a ver otro pasaje que dice, ¿qué es buscar el reino de Dios? Mateo 3, 1 y 2. Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué es entrar? ¿Qué es buscar al reino de Dios? Si usted no conoce a Dios, si usted no tiene una relación con Cristo, si sus pecados no han sido perdonados, si usted aún la conciencia la tiene manchada, si usted aún está en la práctica del pecado, ¿sí? Con todo respeto le digo, usted no es salvo, ¿sí? Usted no ha conocido la redención de Cristo, ¿sí? Pero aquí Jesús le dice que busque el reino de Dios. ¿Qué tiene que hacer? Sí, vemos en la Escritura que cuando Juan el Bautista, cuando se acercó el reino de Dios en la tierra, cuando estuvo al alcance de las personas, ¿sí? De toda aquella gente que tuviera ese corazón, pudiera entrar, ¿sí? Juan el Bautista estaba predicando, les hablaba a la gente, a la multitud, les decía el reino de Dios se ha acercado y les decía que se arrepintieran, que dejaran de hacer lo malo, ¿sí? Esa era la condición. Entonces podemos ver en el pasaje 3, 5 y 6, dice, y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Vemos que la multitud, la gente correspondía, ¿sí? La gente buscaba a Dios. Y aquí lo que podemos ver es que la gente públicamente confesaba sus pecados, ¿sí? La gente estaba necesitado, la gente buscaba una manera diferente de vivir, algo diferente, estaba cansado de una vida triste, vacía, hueca, viviendo las consecuencias de su pecado, porque no es cualquier cosa. La persona que adultera, pues aparentemente es algo hermoso, se le hace muy bien, pero no ve que va a hacer daño a su esposa, va a hacer daño a sus hijos, ¿sí? Y las consecuencias vienen, aquel que roba, ¿sí? Aquel que se alcoholiza, ¿sí? Las consecuencias vienen. Entonces la gente viviendo en pecado empieza a sufrir las consecuencias de su maldad, y llega un momento pues que la gente que entiende, vemos aquí a las personas querían un cambio de verdad, obedecían a la voz de Juan,
¿sí? Iban, confesaban sus pecados públicamente y se bautizaban, ¿sí? Eso es lo que hacía, eso es entrar en el reino de Dios. ¿Sí? ¿Qué tiene que hacer usted? ¿Qué tiene que hacer usted? O decir, ¿cómo me arrepiento? Usted puede decir, es que yo no siento arrepentirme, yo no veo, a lo mejor usted espera sentir algo para arrepentirse, pero Dios en su palabra dice, Isaías 55:6, buscar a Jehová mientras puede ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Sí, aquí nos dice nuevamente buscar a Jehová mientras puede ser hallado. Sí, en este momento que usted está entendiendo la palabra, Dios está cerca de usted, es tan palpable. Sí, entonces le dice que le busque, sí, dice que le llame, que usted le hable. Pero lo que le está diciendo, lo que nos está pidiendo, la manera de arrepentirnos, como decíamos, ¿cómo me arrepiento? Bueno, dice que deje el impío su camino, ¿sí? El significado de impío, pues es todo aquel que hace impiedad, todo aquel que no tiene misericordia, todo aquel que es transgresor de la ley de Dios, aquel que se rebela contra Dios es el pecador, ¿sí? Si usted se identifica así, Dios le dice que deje su manera de vivir, que tanto daño le está haciendo a Dios. ¿Sí? El pecado es infracción de la ley, cualquier pecado que sea. No hay pecado blanco, pecado negro, no hay así. El pecado es pecado, el pecado es infracción a la ley. Cuando usted peca, lo que usted hace es rebelarse contra la máxima autoridad, ¿sí? Entonces Dios le pide que deje su manera de vivir, que cambie su rumbo, que deje de estarle ofendiendo. Eso es lo que le está pidiendo, lo que significa deje el impío su camino, deje de pecar. Y dice, y el hombre inicuo sus pensamientos. Aquí, en lo primero, deje el impío su camino, es un cambio externo, ¿sí? Lo que nosotros podemos ver, ¿sí? Es algo externo, pero también nos dice que tenemos que dejar los pecados internos, ¿sí? Aquellos pecados como la codicia, como la amargura, como la envidia, aquellos pecados que no los podemos ver, aquellos pecados que delante de los hombres están ocultos, pero Dios los conoce, ¿sí? Eso es lo que Dios está pidiendo. De esa manera usted se debe de arrepentir, debe de dejar todo lo que ofende a Dios, tanto externo como en su corazón, ¿sí? Dice, al abandonar esto, al arrepentirse, al tomar una decisión, implica tomar una decisión delante de Dios, ¿sí? No, con lo que veíamos el ejemplo, no estamos pidiendo que públicamente confiese, no, estaba poniendo un ejemplo de cómo la gente estaba respondiendo en aquellos días. Lo que usted tiene que hacer es ir delante de Dios en oración y decirle, confesarle sus pecados, pedirle perdón, pero dice, y vuélvase a Jehová, no solo que le confiese, no solo que le diga, Señor, perdóname por este pecado, y el día de mañana vuelva a hacer lo mismo. No, eso no. Muchos creen, dicen, hay mucha gente que piensa de esa manera y dice, es que yo todos los días me arrepiento. Bueno, sí lo hace, pero ese arrepentimiento no es válido y ese arrepentimiento es falso, ¿sí? Aquí lo que dice la Escritura, lo que Dios dice, vuélvase a Jehová, ¿sí? Está diciendo que se arrepienta, pero que le entregue su corazón, que viva para Él. Eso es lo que le está diciendo, vuélvase. ¿Está usted distanciado de Dios? ¿Está usted perdido? Bueno, vuélvase al redil, vuélvase al reino. Vuélvase a Jehová, y aquí dice, el cual tendrá de él misericordia. Miren, tenemos un Dios tan grande, tan bueno. Dice que va a tener de usted misericordia.
lo va a perdonar, va a tener misericordia, dice al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Si usted ha cometido un pecado y quizás usted dice, es que es gravísimo lo que yo hice, bueno, la Escritura nos dice que lo va a perdonar. Nuestro Dios es un Dios grande en misericordia, amplio en perdonar. ¿Sí? Bien, pues espero que le sea de bendición este mensaje. Espero que lo guarde en su corazón y lo vea de parte de Dios. Vamos a darle gracias a Jesús. Vamos a inclinar nuestro rostro. Señor, gracias te damos por tu palabra, la cual, Señor, nos las hace saber en estos días, Señor. Pero también, Señor, pues pido mucho, Señor, la influencia de tu Espíritu para que tu palabra, Señor, pues no caiga en saco roto, Señor, como se dice, para que no caiga en pedregales, Señor, y sea ahogado por los afanes como lo mencionaste, Señor, sino que sea, Señor, como esa buena tierra, como el sembrador, Señor, que salió y halló esa buena tierra, Señor, y dio fruto, Señor. Por favor, Señor, quédate con nosotros, quédate con cada uno, Señor, y que tu Santo Espíritu nos siga hablando más en el nombre de Jesús. Muchísimas gracias por tu presencia. Amén.